lo primero que mi padre me dijo en su momento es: por favor, recapacitá. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás metiendo? Un par de años después, menos mal que no me escuchaste y no me hiciste caso, una amiga mía, conocida de uno de los fundadores de Meli, me dijo: ¿sabes que hay un grupo de chicos viniendo de Stanford que van a hacer un e-commerce? Y mi cabeza dijo: el futuro es internet, ¿por qué no? Y ahí es donde entró mi intuición. Dije: yo esto no me lo quiero perder por nada del mundo. Paula Regui es Senior Vice President de Acquiring y Operations de Mercado Pago para Latinoamérica, donde lidera la estrategia y operación de una de las principales plataformas de pagos digitales de la región. Forma parte de Mercado Libre desde el año 2000. Inició su carrera como controller para Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y en el año 2003 se convirtió en la primera empleada de Mercado Pago. Luego, fue directora de operaciones para toda la región y en el 2011 vicepresidente senior de Mercado Pago, liderando estrategia y desarrollo de productos en todos los pilares financieros de la compañía: pagos, créditos, inversiones y seguros. Es licenciada en Administración de Empresas y contadora pública de la Universidad de Buenos Aires y realizó un programa ejecutivo en la Universidad de Stanford. Hola Pau, ¿cómo va? Hola Andy, ¿cómo estás? Estoy muy contenta. Qué bueno. Feliz de tenerte acá, así que gracias. No, Gracias por favor, a vos por la invitación y ojalá salgan cosas lindas para dejar este momento. Sí, olvídate, vamos a meternos de lleno. Un poco para enmarcar este espacio que tenemos, como te conté, nosotros tenemos un propósito muy fuerte de conectar talento y que eso permita potenciar liderazgo. Y queremos que abrir las puertas de las charlas que tenemos usualmente a puertas cerradas con los líderes ejecutivos es una manera de inspirar a tener muchos más líderes y mejores líderes. No vamos a hablar de Meli, tangencialmente se tocará Meli, pero el objetivo no es hablar de negocios, no es hablar de KPIs, no es hablar de tus grandes éxitos o de lo que hiciste, sino es hablar más de la mentalidad que hay atrás y de la parte humana que hay atrás de esta líder que hoy sigue dejando huella en Mercado Libre y Mercado Pago, mejor dicho. Me interesa ir al origen. Cuenta una anécdota, así como en mis chequeos de referencias que hago 360 cuando hago los candidatos también, que tu padre te buscaba por el garage de Mercado Libre cuando tenías 21 años. Y si hoy yo lo tuviera tu padre enfrente mío, ¿qué me diría de Paulita? O sea, ¿cómo era Paulita? Que seguro que él decía: Paulita va a llegar lejos, pero ¿cómo era? Viste, todo padre cree eso. ¿Cómo era Paulita en ese momento que por ahí vaticinaba una líder en la cual te convertiste, no? Mira, te voy a contar algo antes de darte lo que mi padre te diría, y es lo que yo te diría de mi padre. Mi padre, mi madre, mi familia ha sido mi primer ejemplo para ser hoy lo que yo soy, lo que pude crecer, lo que pude dar. Muchos de esos valores y esos principios yo creo que vienen de la familia. Me acuerdo que en la época de ir al colegio, mi mamá y papá, los dos laburantes, clase media, decidieron mandarnos a mi hermano y a mí a un muy buen cole. Eso implicaba que ellos no viajaban, que muchas veces nos cuestionábamos salir de vacaciones, pero para ellos siempre fue: la educación de ustedes es lo primero, el sacrificio nuestro es lo que va a impulsar a que ustedes puedan llegar. Iba a un colegio de Barrio Parque, era la inmigrante que llegaba en colectivo, no era del lugar. Y creo que esos fueron los primeros valores que a mí me fueron gestando, como el esfuerzo del otro, el darlo todo porque tus seres queridos y en quien vos apostás puedan llegar, puedan estar. Son esas cositas que te marcan y que de alguna manera las vamos a desarrollar seguramente más adelante. Pero allá por mis 21 años, quizás lo primero que mi padre te diría es, como me dijo en su momento, es: por favor, recapacitá. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás metiendo? Y un par de años después, creo que su segunda respuesta fue: menos mal que no me escuchaste y no me hiciste caso, y lo bien que hiciste en ser perseverante y seguir luchando por ese sueño, por ese deseo, por ese proyecto que viste que no era nada en aquel momento, y que estuviste dispuesta a darlo todo como lo diste siempre. Me meto ahí entonces. 21 años, te metiste en Meli cuando Meli no era nada, era una apuesta. Sí. Te podrías haber metido en una gran corpo, en una gran escuela y decidiste por Meli. ¿Qué fue lo que te llevó a decidir por Meli? O sea, me interesa entender qué hay atrás de esa cabeza que se arriesgó por esto. ¿Cuánto estómago, cuánto racional? ¿Cómo lo pensaste? Si es que lo pensaste. Mira, creo que yo siempre digo, fue una mezcla de intuición, mucha intuición, con un poco de suerte y con mucho esfuerzo por detrás. Yo estaba terminando la facu, siempre digo que tuve la enorme suerte, y lo cito a Pablo Aristizábal, que quedó muy conectado también en el ecosistema digital, pero muy basado y muy enfocado en la educación digital.
Y él, en aquel momento en la UBA, a donde te juro que no íbamos con devices, a duras penas mandábamos un email, los portales se usaban para leer alguna que otra noticia y no mucho más. Y él fue el que en aquel momento nos hizo entregar el primer business case de marketing para probar su materia a través de herramientas digitales. Fue el que nos empezó a quemar literalmente la cabeza con esto de que el futuro era Internet, el futuro era Internet, el futuro era Internet. Y sí, terminando la facu y teniendo la posibilidad de aplicar a todas las industrias que en aquel momento hubieran sido las obvias donde entrar a trabajar, una amiga mía, conocida de uno de los fundadores de Meli, me dijo, ¿sabes que hay un grupo de chicos viniendo de Stanford que van a hacer un e-commerce, que vamos a cambiar la manera de... Todas palabras cósmicas en aquel momento, nada hacía mucho sentido. Y me dijo, ¿por qué no te venís a conocerlos? Y mi cabeza dijo, el futuro es Internet, ¿por qué no? Así que así empezó mi aventura, mi intuición. Creo que cuando llegué al garage, después de que la persona que me recibió en recepción se matara de la risa y mi intención era subir a los pisos de Mercado Libre a tener la entrevista y no había bajar. pisos. No había pisos, era claramente todo en la cochera. El haber vivido y tener esa percepción de lo que se estaba empezando a gestar ahí adentro, donde yo decía, todos hacían todo lo que podían. Cuando terminaban lo que tenían que hacer era preguntar qué quería cenar el que seguía laburando, ir, comprar comida, traer, seguir todos apoyando el proyecto. Lo veías a Marcos respondiendo mails de atención al cliente, publicando productos para hacer que la plataforma empezara a traccionar. Y ahí es donde entró mi intuición. Dije, yo esto no me lo quiero perder por nada del mundo. El mundo tradicional va a estar siempre. Si quiero dar el salto, lo voy a poder dar. Si entro en un Procter & Gamble, no voy a salir de ahí adentro de los próximos 10 años. Así que me tiré con todo. Te tiraste con todo. Me decís, una parte, un componente de suerte, una visionaria en algún sentido, pero cómo también conectar con el estómago o con la intuición. A veces uno dice, no, acá quiero estar, ¿viste? No me quiero perder esto. Y escuchar eso, ¿no? Totalmente. Pasaron 26 años. Sí. Y uno dice, 26 años en una misma compañía, que está claro que Meli no es la misma compañía ni un día atrás de otro. No. Pero ¿qué es lo que te sigue encendiendo? Yo te veo, te conozco, seguís encendida, igual, no te digo que igual que el primer día, pues no te conocí ahí, pero te veo muy encendida. ¿Qué es lo que te enciende? Creo que es tener el enorme privilegio de trabajar en una compañía desde América Latina, generando impacto para América Latina y en un lugar en el cual, más allá del impacto, te fuerzan o te desafían, más que te fuerzan, te desafían todo el tiempo a dar el máximo, a estar incómodo si no estás agregando valor, a proponer, a innovar. Participé hace poquito de un panel con otros líderes y decíamos la diferencia, por ejemplo, con toda la ola que se viene de AI. Qué distinto es cuando el C-Level te impregna y todo lo que transmite hacia abajo es tienen las puertas abiertas, aprendan, sean curiosos, innoven, hagan de esto una revolución versus escenarios donde es un poco la gente la que tiene que ir a convencer ese C-Level. Y a veces me pasa de tener charlas donde decís, mira, le puedo contar a gente de la industria todo lo que estamos haciendo y espectacular, cómo transformamos las métricas, todo lo que se vino a través de toda esta inteligencia artificial y terminar de hablar y mirar el chat y por ahí que los chats internos digan, che, qué mal que estamos con los modelos internos, ¿verdad? Viste, siempre eso de todavía no estamos ahí, no nos la creamos jamás en la vida. Obviamente celebremos lo que logramos, pero siempre esa sensación de que se gesta el desafío, de que todo está por hacer, de que mucho depende ya no solamente de cómo nosotros lo hacemos, sino de cómo inspiramos a ya más de 100.000 personas a que también hagan. Así que y creo que inspiran más allá de Meli. Traspasa a la organización todo lo que el legado que están dejando. Tengo que ir al nudo y quiero hacer una analogía con mi métier, que es el headhunting. Cuando nosotros nos piden una búsqueda, y vos lo conocés muy bien porque en algún momento has sido cliente también, y nos piden los requisitos del perfil que buscamos, siempre es A más B más A, listo, y nosotros presentamos 5 candidatos que tienen todos los requisitos o medianamente todos los requisitos, siempre hay 1 o 2 fuera de la caja. Sí. Muchas veces el fuera de la caja tiene los atributos para poder aprender lo que no tiene y no cumple con todo y termina haciendo el placement. Vos venís a ser como mi fuera de la caja de la temporada esta. ¿Por qué? Porque la temporada la llamamos de la raíz al mundo y tiene que ver con todos líderes que salieron al mundo, que hoy están liderando a nivel mundial o que en algún momento hicieron una MBA afuera y el impacto que están teniendo es de vuelta a nivel global. Vos
no te fuiste a hacer un MBA afuera, no fuiste a vivir afuera, y sin embargo hoy estás compitiendo en un monstruo dominado por hombres. Muchos de ellos tienen MBA, tienen esta mentalidad, y aún así no solo sos una sobreviviente, sino que sos una mujer que está dejando huella. Entonces me interesa entender cómo hiciste. ¿Cuál es tu fórmula? Si es que existe una fórmula. A ver, no te voy a mentir, Andy, y no es que no sufrí el momento de no haber tenido que plantear esa decisión o esas ganas de irme a hacer el MBA, pero creo que también fue toda una situación de contexto, de momento y de escoger y elegir lo que sentía yo que en ese momento iba a ser mejor para mí. Cuando yo termino la facu, como te conté, empecé a trabajar en Meli. Los primeros años de Meli fueron bastante caóticos. No era un momento donde decías, bánquenme, me voy 2 años, hago mi MBA y vuelvo. La verdad es que estaba todo por hacer, por escalar. A los 3 años de nacido Mercado Libre, dimos nacimiento a Mercado Pago, donde ahí Nico Secasi, CFO en aquel momento, me propone tomar el desafío. Entonces era un contexto donde claramente la respuesta para mí, por más que me moría de ganas de vivir esa experiencia, fue decir, apuesto a que mi MBA sea la compañía a aprender haciendo, a aprender inspirándome de un montón de líderes que me rodeaban con todas las cualidades que yo veía suficientes y necesarias para aprender a hacer las cosas. ¿Qué es lo que sí creo que yo pude aportar desde ese fuera de la caja? Y volviendo a las raíces, como te decía, esas ganas de forzarme, de dar siempre el extra mile, del demostrar que se puede, del no tomar jamás en la vida el tema de género como un tema de víctima. El si había que mostrar por 3, mostremos por 3, pero hagamos que las cosas pasen, impactemos, generemos resultados, dejémonos llevar por la meritocracia, que era mucho de la propuesta de Meli, y sigue siendo mucho de la propuesta de Meli, hasta llegar a una instancia donde ya... ¿Viste? Yo siempre digo, el momento de la startup, entrabas, te tocaba hacer el gol, bajar, atajar, hacer el pase, volver a correr al centro. Hoy estamos más en un lugar de directores técnicos, así que nuestro gran legado en ese dejar huella ya no solamente es el Paulita, ¿te animás? O vamos a hacer esto, estás para arrancarlo, sino cómo seguimos formando equipos de excelencia donde salimos, ¿viste? De este liderar con el ejemplo al liderar con el diseño. Hoy nosotros tenemos que tener una estructura donde el mismo diseño sea la que pone a los chicos en el protagonismo, en el lugar de generar ideas, de proponerlas, de llevarlas a cabo, y nosotros ser esa red de contención que guía desde los grandes valores, que guía desde la cultura, que entra y sale para ayudar cuando hace falta, pero ya siendo, ¿viste? Como los padres orgullosos de los pollitos que vas armando que no podés creer lo que son. Vuelvo al tema, estás rodeado de una mesa predominantemente masculina, sí, de vuelta, con un nivel competitivo altísimo. ¿Qué es lo que te hace única? Y va más allá del género, olvídanos del género. ¿Qué es lo que te hace única como líder? Para estar rodeada, para estar en esa mesa sentada y poder sentarte a la par y poder competir a la par. Sí. Creo que esas mesas uno puede ocuparlas ganándose el lugar a través del pensar, o sea, el diseño de una estrategia en el sentido correcto, del hacer. Creo que me toca vivir en una cultura donde no somos todos grandes pensadores, es combinar la idea con el arremangarte y hacer que las cosas pasen. Y una tercera cualidad que es cómo inspirás a que otros hagan también. Entonces creo que eso es lo que me ha mantenido, si querés también desde lo personal, poniendo muchas de mis cualidades que son no solamente hacer, sino hacer con transparencia, con rectitud, como digo yo siempre, por ese camino de lo correcto y lo que es mejor para nuestros usuarios, para la compañía, sin importar la politiquería, ni el puesto, ni el rango, ni el género, y vuelvo a mencionártelo, porque toda nuestra educación y todo nuestro desarrollo profesional ha sido con esa red de contención. Te he contado en oportunidades que hemos tenido reuniones de industria, donde mirá que la industria financiera en América Latina... Ahí sí que predomina la hemos tenido el elenco masculino fuerte. Que remar fuerte, más allá del público masculino, pocos jugadores con bastante control de lo que era la industria en algún momento, y eso hubo que romperlo, hubo que abrirlo, hubo que educar a los reguladores. Me han pasado situaciones, ¿viste? De remar y llegar a un momento en el cual te decían, bueno, perfecto, ¿ahora con quién lo sigo?
¿La llegaste a pasar mal en algún momento? Porque el bueno ahora lo sigo, te puede doler un poquito, pero digo, no sé, ¿la llegaste a pasar mal de maltrato, de sentirte ninguneada? No, maltrato no. El tema del ninguneo, viste, de las reuniones donde llegas y te dicen, bueno, viste, como la nena del que por un lado decís gracias, ahora rápidamente saquemos eso de ahí, tomémoslo como chiste. Y a los 2 minutos donde vos podés poner sobre la mesa tu punto de vista, tu recomendación de cómo lo harías, la búsqueda de consenso, incluso entre jugadores donde es difícil conseguir ese consenso, es lo que pasás, viste, del intento de ninguneo a casi cómo te tomo de referencia para seguir trabajando esto en conjunto. Te pones ahí como protagonista de dar vuelta a la situación en un punto. Con todo el contenido que está viendo, con toda la información, con AI que se nos cruza a una velocidad que da miedo, y ustedes obviamente están súper metidos en todo eso. ¿Cómo hacemos, y me interesa tu visión acá, el mantenernos vigentes de vuelta en un mundo que está tan colapsado de información, tan colapsado de contenido y las agendas en algún momento no dan? Entonces me interesa si vos tenés tu fórmula para mantenernos vigentes, considerando que la agenda también es finita, no tenemos 50 horas por día. Creo que sirve más que nunca el efecto red, de profesionales conocidos, de gente con la cual trabajas en el día a día. Lo mejor que podés hacer es mantenerte curioso, eso sin lugar a dudas. Creo que tenemos el privilegio de que hoy por hoy todas las herramientas que nos nutren están al alcance de nuestras manos. Ya no necesitas decir tengo que hacer un viaje o me tengo que ir de mi casa 3 meses a una especialización de A, B o C, porque todo lo tenés al alcance de tu mano. Es cierto que son tantas las cosas que hay, que las buenas prácticas compartidas en estas redes cercanas de benchmark, de decirte, mira, esto es lo que estoy usando, esto es lo que incorporé, eso lo hicimos mucho puertas adentro de la compañía, no solamente entre los líderes, sino les estamos proponiendo absolutamente a toda la estructura, incluso los analistas, es a gente que desarrollen y a gente que haga sentido y que les dé resultado, júntense con el equipo al lado, preséntenselo, muéstrenle cómo esto les puede funcionar a ellos también. Y viceversa, ¿no? Desde la curiosidad de preguntar. Algo que les recomendamos mucho también es no se casen con una única herramienta. Si vos te casás, viste como era antes, al paquete Microsoft, es como que nacés y morís en una solución, y la verdad es que lo que están apareciendo son soluciones disruptivas a cada minuto. Y si tenés esa flexibilidad de probar, de iterar, de decir quizás para esta acción me sirve A, pero para esta otra cambio de proveedor y voy con B, porque para videos, para presentaciones o para lo que sea es mucho mejor, está ahí, lo podemos palpar, hay que usarlo. Cuando yo veo la intensidad con la que se mueven, obviamente, porque Meli es una cultura sumamente intensa, en el buen sentido de la palabra, intensa puede sonar negativo y lo digo de manera positiva, la verdad que le ponen todo. Y 24/7 a veces queda corto, y por algo están donde están. ¿Alcanzan las horas del día? ¿Cómo manejas eso? Yo siempre digo que la fórmula mágica ha sido no vivir a la oficina con horario de oficina, sino llevar la vida personal y la vida profesional tan amalgamadas, tan enlazadas y tan unida a la otra, que uno no siente eso, ¿viste? Como que las horas no alcanzan. Por supuesto que llegan momentos del año donde uno está más cansado, donde uno necesita parar, recargar energía, pero en la medida en que esas dos cosas pueden unirse, pueden ir de la mano y encuentran ese equilibrio de convivencia, puede pasarte que un sábado estás viendo el partido de hockey de tu hija y atendiendo algún tema que surge, puede pasar que un día de semana necesites cortar antes, por lo que sea. Entonces, esa para mí ha sido siempre la fórmula del éxito. Y la otra te diría que tiene mucho que ver con la cultura de trabajo. Si ese dar el máximo no lo compaginás con una cultura de trabajo divertida, es imposible estar dando el 120% durante años, durante siglos. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy clave que ese dar el máximo venga en un ambiente de pasarla requete contra bien. Te veo como súper fuerte, o sea, una mujer fuerte, líder fuerte, y me imagino que somos humanos. Entonces, en algún momento, algún quiebre debe ser tenido. Es imposible que todo sea tan lineal. Por ahí me decís, sí, fue todo muy lineal, todo bárbaro, pero... Mirá, yo siempre digo, he sido la mujer con las 1000 pelotitas en el aire, el mundo profesional, mundo personal, nada se cae, vienen 3 pelotitas más, las tiramos y seguimos haciendo ese malabarismo, ¿viste? Donde todo fluye perfecto.
Para mí la pandemia fue un antes y un después. Yo tuve un ataque de ansiedad en pandemia, que la verdad fue un wow. Cayeron las pelotitas al piso. El cuerpo, por suerte, me pasó el mensaje de, che, acortar un poquito. Eran momentos donde, de nuevo, no sé, haciendo un poquito de memoria y de catarsis de ese momento, pusimos el freno de mano. Durante 2 semanas nadie sabía qué iba a pasar. La gente adentro, obviamente las plataformas digitales a cero, hasta que después llegó todo lo contrario. Mercado Libre, de golpe fue el granero del mundo. Explotó. Mercado Pago era, por favor, explícame cómo te uso para hacerle llegar plata a conocidos, empresas que estaban reinventándose en su forma de vida para poder subsistir. Así que nosotros pasamos de poner las palancas en 0 a quinta en un microsegundo, más el homeschooling, con los chicos terminando a las 2 de la mañana todos los días, así que claramente hubo ahí algo que colapsó. Y yo lo que aprendí ese momento es que todos tenemos un límite, que tenemos que aprender a escucharnos. A mí, por supuesto, me ayudó a empezar un proceso de conocerme a mí misma desde lugares requete contra distintos. Y lo que quizás más valoraron muchas de las personas con las que hablé en ese momento es, che, qué bueno que esto, en vez de estar, como ocultándolo y no contándolo, es que lo abrías. Das el pie a que otro pueda decir, che, me está pasando lo mismo, desde dónde lo podemos compartir para ver qué podemos sacar, de positivo. Total. Juntos. ¿Te asustaste? Me reasusté. ¿Te asustaste? Me reasusté. Obviamente, por mi fricción del control, y esta locura y esa cosa cuando se te va, que decís, esto ya no depende de mí, ¿qué hago? Pero te repito, por un lado me asusté y por otro lo agradezco un montón, porque el proceso de aprendizaje que tuve por detrás de eso no hubiera sucedido jamás sin ese episodio. ¿Sentís que tus hijos pagaron algún costo por esta madre así súper ejecutiva, non-stop y demás? ¿O qué sienten tus hijos cuando te ven? Dicho en positivo. Creo que sienten orgullo, creo que ven un montón del impacto de lo que hemos hecho. Les tocó también, con esa misma transparencia y nivel de diálogo, saber desde chiquitos que mamá no era la mamá que iba a estar todos los días a las 4 de la tarde para buscarlos, para ir a merendar, pero que nunca en mi vida me iba a perder, ni ellos iban a dejar de ser mi prioridad número 1. Si tuviera que decirte este último punto de aprendizaje que me lo dio este proceso de mi ataque de ansiedad y de haber yo aprendido a convivir distinto con esa lógica del dar el máximo, del no parar nunca, de que nada me tumba, fue poder transmitirles a ellos también que esa lógica tan perfecta, tan extraordinaria no es la única manera de hacer las cosas y que hay maneras también de encontrar la felicidad que no van solamente por ahí. Me gusta. Un poco para cerrar, ¿qué huella te gustaría dejar? Sobre todo también pensando en tus hijos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Creo que es un poco la marca de lo que suelo construir, que es esa persona con enorme capacidad de hacer, con poco egoísmo, con mucha humildad y con ese enorme deseo de que todo lo que se hace es en beneficio, con impacto para alguien. Ok, me gusta. Pau, un poco para cerrar, voy a hacer un ping-pong ejecutivo. ¿Okay? Primero te voy a poner el sombrero de hiring manager, como si fueras cliente, y te hago un par de preguntas de recruiting, entre comillas. Si tuvieras que decirme 2 atributos que mirás a la hora de evaluar cuadro de sucesión, sí. Cuadro de reemplazo, y no me refiero a lo que se ve en el currículum, sino a lo que no se ve. ¿Qué me dirías? Te diría 3, pero te las voy a poner en orden para honrar las 2 primeras que me preguntaste. Cabeza estratégica, capacidad de ejecución y te diría capacidad de inspiración, en tercer lugar. ¿Qué 2 cosas crees que AI no nos va a reemplazar? Ojalá que sea la conexión humana. Todo lo que tiene que ver con los valores, con los sentimientos, con lo que uno puede hacer. Te lo voy a contar en el framework de las 4C, y esto lo hablé mucho con Oki Liendo, lo traía un compañero de trabajo. Hablábamos de conocimiento, hablábamos de criterio, hablábamos de creatividad y hablamos de conexión. Conocimiento y criterio, costundido, ya está, okay. ¿No? Tachamos la doble. Espero que en la parte de creatividad y sobre todo de conexión humana es donde nosotros podamos realmente seguir siendo quienes somos y que el AI nos complemente y no que nos reemplace. Pau persona, me pongo Pau persona. ¿Qué es lo que te energiza cuando sentís que la batería ya no da más?
Me encanta parar un rato, estar con mi familia, me encanta viajar sin enormes proyectos. Puede ser estar en casa si estoy cansada, disfrutando una serie con mi marido, disfrutando de un concierto de K-Pops con mi hija o acompañando a mi hijo mirando una lucha de UFC. Setear la cabeza en otro lado. Pero es en otro lugar, es desconectar. Bien. ¿Qué te desvela? Hoy por hoy y por suerte, nada me desvela. Bien, es un montón. ¿Sin ribotril? Bien. Sin ribotril. Parte del proceso, así que te lo digo muy contenta. Bien muy contenta. 24 horas de vuelta, ¿a qué día volverías de tu vida? Ay, volvería cuando los chicos eran más chiquititos para volver a apretujarlos, abrazarlos y besarlos un poquito más y que no te digan, salí. Viste que cuando son chicos demandan, pero después uno los extraña de vuelta, ¿viste? Sí. ¿Tu superpoder? Y mi superpoder creo que tiene que ver con el hacer en el extra mile absoluto. ¿Y tu punto vulnerable? Todo aquello que no está hecho ni conducido desde los valores y la ética. Okay. Tanto en lo personal como en lo profesional. Me podés poner a trabajar 20.000 horas y no me canso, y me pones 1 hora en una reunión con politiquería y la energía se me consumió en un minuto. Cierro con esto. ¿Qué lugar le das a la gratitud en la historia de tu vida? Y si tuvieras que elegir a alguien a quien agradecerle por ser quien sos, sé que es difícil elegir una persona y vamos a ofender a otros, pero tratemos de elegir a una. ¿A quién elegirías? Mira, voy a agradecerle a mi abuela materna. Ay, qué lindo. Mi abuela Tana enviudó muy joven. Ella cuidó a mi abuelo mientras él estuvo enfermo en situaciones muy complejas. Se hizo cargo ella sola de sus 3 hijos siendo tejedora, y creo que de ella yo saqué toda esta fortaleza del hacer, del que nada te dé por vencido, de salir adelante y de pensar en las personas y en el resto para generar ese impacto en las cosas que uno puede colaborar. Qué lindo, me gusta porque sos la segunda persona que le agradece a un abuelo, sí. Y me encanta que salgan los abuelos también sí. Acá. Te agradezco muchísimo, sobre todo porque me quedo con, no existe una única fórmula para hacer las cosas. Vos encontraste tu fórmula de llegar alto, de dejar una huella, y ojalá que haya muchos más líderes como vos. Y no me refiero solamente a líderes femeninos, o sea, me parece que los líderes masculinos pueden aprender mucho de vos. Acá no pasa por género, donde realmente puedan encontrar su fórmula, porque de eso se trata en el fondo. Así que nada, lo pusiste sobre la mesa y te lo súper agradezco. Gracias, Andy.